Al segundo invitado del programa, Claudio Catera, que es delegado en Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Sin duda también nos podés explicar mucho. Te agradezco por estar acá. Gracias, Fernando, por la invitación. No, por Es favor. un placer poder hablar de estos temas, ¿no? Que son de todos. Me encanta a mí también. Es verdad, es nuestro. Es todo nuestro, digo, como Argentina, pero también como ciudadanos del mundo. Tengo una pregunta porque sé que vos estás particularmente metido en esto. En el bloque anterior dijo nuestra invitada, Valeria, los patrimonios son políticos. Y yo me quedo con esa frase porque anduvimos hablando antes del programa en qué hay atrás de la elección de un lugar sí y otro no como patrimonios. Es una muy buena pregunta para retomar lo que bien decía Valeria. Yo la comparto, esa opinión, digamos. Es una mirada, digamos, construida por el hombre y por lo tanto también tiene intereses porque la Convención del Patrimonio Mundial la firman los estados y por lo tanto cada estado tiene su interés y su política cultural. Vamos a un caso bastante claro. China, por ejemplo, que firma la Convención del Patrimonio en el año 86. Después que suscribió, digamos, el tratado, todos los años, hasta este año también, todos los años ha inscrito un bien tanto cultural como natural en el listado de patrimonio de la humanidad. Es decir, es una política. Todos los años. Todos los años. Política de Estado. Es una política de Estado. Y por lo tanto, fíjate que ya es el segundo país, como bien decía el informe cuando empezaba el programa, detrás de Italia, que es el que más bienes incorporados a la lista de patrimonio de la humanidad tiene. Es decir, es una política de Estado. Ahora, yo soy, vamos a suponer, gobernante en China o encargado de patrimonio cultural. Inscribo a un sitio, vamos a decir, por ejemplo, el ejército de terracota en Xi'an. Exactamente. ¿Cuál es el camino desde que yo lo inscribo hasta que alguien, la UNESCO, me dice efectivamente esto es patrimonio de la humanidad? ¿Qué pasa en el medio? Perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que cada estado debe firmar la Convención, digamos, de Patrimonio Mundial, que en este caso ya estamos en los 190 y pico de países, prácticamente el mundo entero la ha firmado. Lo cual también implica responsabilidades, un poco lo que veíamos en el bloque de lo que es la destrucción. De eso podríamos hablar después. Primero tiene que ser un estado signatario. El propio estado es el que presenta en la convención. No es un particular, no es un privado, no es una ONG, no, es el propio estado como estado que se presenta y lo hace. Primero lo hace en lo que se llama la lista indicativa o tentativa. Es decir, lo pone como a disposición, lo ingresa. Eso siempre debe pasar como mínimo un año, es un dossier bastante descriptivo, no valorativo, sino descriptivo, y pasado un año, entonces sí, si el Estado tiene interés de que ese bien sea declarado Patrimonio de la Humanidad, pues entonces se hace un expediente, un dossier, donde se pone un evaluador, digamos, obviamente extranjero, o sea que no pertenezca a ese Estado, se hacen todos los informes necesarios y lo que se evalúa son los valores universales excepcionales. Traducido sería, un bien como ese no existe en otro lado, no se podría volver a hacer y preservarlo, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, implica poder contar la historia de la humanidad. Es decir, es una pieza del rompecabezas que conforma toda la humanidad. Entonces ahí sí, una vez por año se reúne la Convención de Patrimonio Mundial y deciden 21 países que conforman, digamos, el Comité Ejecutivo, que sí y que no. 21 países que conforman el Comité Ejecutivo, me acabas de decir. Sí. Y a mí se me prendió la lamparita. ¿Son siempre los mismos? ¿Va cambiando? No. ¿Quiénes son? En realidad, eso cambia cada 6 años, pero aquí se ha acordado entre todos los países que si bien son 6 años, a cada 4 cambian. La República Argentina ya estuvo 2 veces sentada en esa silla. O sea, la República Argentina formó parte de los 21 países que decidían si la muralla china iba a ser patrimonio o no. El primero fue en el 78 y luego fue en los años 80. Y bueno, por supuesto eso rota. Y esperemos que alguna vez también la Argentina pueda volver a estar ahí. Tiene cierta representatividad los 21, es decir, representan América, a Europa, Asia, digamos. Por América son 5, digamos, pero bueno, intenta ser lo más parejo posible y se van rotando en esas sillas, que hay 5 para América en este caso.
Antes, así como Valeria me hablaba del Capac Ñan, vos me hablaste particularmente de algo que querías contar, que es la Casa Curuchet, como patrimonio argentino, al menos tentativamente. Si nos querés No, es patrimonio de la humanidad. Yo quería resaltar lo que había dicho Valeria, porque me pareció muy importante, lo de Capac Ñan, que hacía un trabajo descomunal, digamos, de la Argentina y de todos los países del sistema vial andino, o sea, de la Argentina hasta Colombia. Pero también quería resaltar el trabajo que se hizo, que también llevó unos cuantos años y unas cuantas tentativas. La tercera fue la vencida, porque la Casa Curuchet forma parte de lo que es el aporte de la obra del arquitecto Le Corbusier a la humanidad. Y eso significó países de 3 continentes, ¿sí? América, Asia y Europa, donde la República Argentina tiene el único representante por toda América, inclusive América del Norte, de la obra de Le Corbusier. Y eso significó ponerse de acuerdo... ¿Está en La Plata o no? Que está en la ciudad de La Plata, que es mi ciudad. Claro. Y ahí hubo que ponerse de acuerdo con los franceses, con los suizos, con los alemanes, con los belgas, con los japoneses y con nosotros los argentinos también. Imaginemos, a ver, te vuelvo a la lucha política que me parece que es súper interesante porque a veces ahí estamos viendo justamente. Ahí está, mirá, ahí está justo cuando... Curuchet. Esa fue la época que nos íbamos a Estambul, precisamente en el 2016. Mundial, claro. Así es. A ver, vamos a imaginar, yo me pongo en abogado del diablo. Alemania propone patrimonio mundial de la UNESCO a la Puerta de Brandenburgo, por decirte algo. Sí. Sin embargo, Francia, que está en el comité seleccionador, por alguna rencilla histórica, vaya a saber por qué, con Alemania, ¿puede ser que haga lobby en contra de eso? O sea, ¿existe? Digo, te puse digámoslo así, pruebas no hay. Okay. Pruebas no hay ni va a haber, digamos. Claro. Pero evidentemente, como decíamos, si China tiene la política de incorporar, también podrá tener la política de no votar. Claro. ¿No? Es decir, hay patrimonios que no han salido. A ver, estábamos viendo la Casa Curuchet, por ejemplo, en el año 2016. En el año 2016 se planteaban los 2 grandes maestros de la arquitectura, Le Corbusier por un lado y Frank Lloyd Wright por el otro. Una controversia que a todos los arquitectos siempre nos encantó. Claro. Digamos, pero que es como personal, digamos. Dicho, digamos. Y en ese año, Frank Lloyd Wright no salió. Claro. Salió 2 años después. En algún punto perdió. En algún punto perdió, y perdió Estados Unidos, porque la obra de Wright estaba centrada en Estados Unidos. Mientras que la de Corbusier, como te contaba, estaba en 3 continentes. Entonces, bueno, el comité ejecutivo dijo que no. Claro. En realidad te puede decir que no definitivamente o te puede diferir, que es como una salida elegante para decir, bueno, vaya y piénselo y vuelva otra vez, que es lo que sucedió. Y 2 años después la obra de Frank Lloyd Wright, que merecidamente tenía que estar en el listado, estuvo. Pero como bien decís, bueno, hay países que votan que no. Es toda una lucha política, digamos, sí, claro. A veces más y a veces menos velada. Sí, hay un lobby, es decir, hay que convencer, digamos, claro, ¿no? Claro. Por la positiva de que te voten, sí, claro. Y hay que tener un buen dossier y hay que tener un buen equipo técnico que también sepa convencer. Claro, ¿no? Entiendo. Antes de que aparezcamos al aire, me hablabas de Liverpool, en Inglaterra, la ciudad de los Beatles, bueno, en fin, sí, una ciudad histórica. ¿Qué pasó con Liverpool? Bueno, así como también se inscribe y llamamos como 1160 bienes, tanto culturales como naturales, que representan a la humanidad, también el comité ejecutivo puede y tiene la potestad de quitarte de esa lista. Y esos son casos absolutamente excepcionales, hay que decirlo, porque Liverpool es el tercer ejemplo de un bien que ha sido retirado de la lista. 3 veces. 3 veces, imagínense. De 1160, 3. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Digamos, ¿fue intempestivo? No, para nada. Es decir, así como existe la lista de patrimonio mundial, también existe la lista que está en riesgo. Claro. Y la lista que está en riesgo significa monitoreos intensos y pedidos de informes de cómo va evolucionando cada cosa. En el caso de Liverpool, durante 10 años se pidieron informes y la especulación inmobiliaria primó, digamos, en este caso, sobre la conservación. Por aquellos valores universales excepcionales y la construcción de un estadio en el medio del centro histórico terminó por bombardear esos valores universales y el comité ejecutivo decidió retirarla, lo cual es un llamado de atención para todo el resto. Sí, porque si retiran a Liverpool de un país tan poderoso como Inglaterra, significa que pueden retirar a cualquiera. Exactamente, que hay que hacer los deberes. Digamos, esto es lo que hablábamos, ¿no? No solo atrae turistas, no solo es un potencial desarrollador, pero sino también implica compromisos. Ser signatario
de esa convención exige compromisos. Entiendo, perfecto. Claudio, bueno, te agradezco mucho por este panorama que nos diste por detrás de las bambalinas, ¿no? Sí. Uno ve el patrimonio histórico, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Súper interesante, la verdad que es un tema para seguir profundizando y bueno, muchísimas gracias por favor, estar. gracias. La próxima te traigo un libro de Cabruchet. Maravilloso, me parece perfecto. Yo sigo llenando la biblioteca. por supuesto que sí. Cerramos con un tango Pugliese como para irnos con más patrimonio inmaterial. También Piazzolla, escuchemos y disfrutemos.